Entrevistas con María Beatriz. Cuando una persona tiene como eslogan de su empresa la buena imagen de Colombia, hay que ser sinceros, debe ser una especie de quijotada. Pues bien, esto sucedió, o la fundación de esta empresa se hizo inclusive en los convulsionados años 80. Y además les puedo decir que se trata de una empresa editorial. Así que por eso podemos decir, como lo reconoce alguno de sus mejores amigos, que nuestro invitado es el Quijote de los libros, don Benjamín Villegas. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Pues bueno, empecemos por lo más reciente. Villegas Editores acaba de recibir 6 premios en la versión número 19 de uno de los premios más importantes del mundo, que es el International Latino Book Award. No sé si lo dije bien, Sí. Pero no es la primera vez. Usted ya lleva años consecutivos recibiendo premios en estos distinguidos certámenes, ¿no? Sí, a mí siempre me ha gustado competir internacionalmente porque es una manera de medirse uno si está a la altura de lo que está sucediendo. Este es un premio para editores latinos o de cualquier nacionalidad que publiquen libros sobre temas latinos o de autores latinos. Existe hace 19 años, yo participo hace 18 y he tenido la suerte y la constancia, por decirlo de alguna manera, de estar concursando y de estar ganando premios allí. Este año fue muy satisfactorio haber recibido 2 premios por el libro de Colibríes en Colombia. Este que estamos viendo aquí, que ese es que precioso, está aquí en el atril, por la biografía de Kerensky, de Douglas Botero Worshell, por el libro de Biblias que hice para la serie de los libros, el libro sobre libros, por decirlo de alguna manera, que vengo haciendo para la rectoría de la Universidad Javeriana. La Biblia es el número 7, de una colección maravillosa de libros de los siglos XVI, XVII y XVIII que tienen en la universidad, que lograron conservar los jesuitas a pesar de las expulsiones y toda esta serie de asuntos que les han sucedido en la historia nacional. Y otro para un libro por encargo que le hice para la empresa es Murphy Capa, que en algún momento fue Cartón de Colombia y que nos premiaron como mejor diseño de libro. Muchos dirían de pronto que ganar premios, pues, es decir, no es lo más importante. Sin embargo, en el caso suyo, yo diría que tiene una dimensión importante porque usted gana los premios porque raya precisamente en la perfección de los proyectos que usted emprende. Y esa característica lo ha definido y pienso yo que eso define su éxito. Eso lo llevó a usted en un momento dado a imprimir en Japón. ¿Cómo es esa historia? Bueno, es decir, eso trato de no divulgarlo mucho, porque cuando salgo a las ferias internacionales, pues, y salía en el pasado con más volumen de exhibición, etcétera, pues de alguna manera estoy representando a Colombia y no me interesaba, de hecho no figura. Le dije a los japoneses, el único punto es que no les doy crédito. De verdad. Y pongo libro creado, desarrollado y editado en Colombia. La gente a veces confunde editado con impreso, entonces, pero no, nunca, pues. Sí. Eso fue una época, en un momento dado, cuando usted... No, sí, eso fue en el año 89, que comencé con ellos, y la razón fue, es decir, hoy en día la calidad colombiana está muy cercana a la calidad japonesa, pero en ese momento había una diferencia grande, y yo hacía unos esfuerzos titánicos tratando de vender los derechos de mis libros para editores en otros idiomas en la feria de Frankfurt. Fui haciéndome amigo, trabajé 7 años sin éxito, maleteando y llevando mis productos, hasta que un momento dado la editora de Rizzoli International en Nueva York me dijo, mire, me sirve el editor, pero no me sirve el libro. Entonces le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, el libro, el contenido, y usted, el diseño, todo me sirve. O sea, yo se lo adquiriría. Un libro sobre artefactos que había hecho de la zona cafetera. Me parecía esa parte artesanal colombiana, me llamó muchísimo la atención y pensó que podía ser de interés mundial, porque ese es el problema.
Entonces, Pero no le servía la calidad. entonces le dije, pero ¿cómo hace la forma? Le digo, no me sirve el libro, no me sirve que se abra así, no me sirve que la guarda se levante, no me sirve que no tenga el cajo de la encuadernación como toca, no me sirve que se vea la costura de esta manera, en fin. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, pues imprima, si usted hacía ese libro, lo imprimiera usted donde nosotros imprimimos, pues entonces probablemente se lo compraría. Y le dije, ¿y quiénes le imprimen? Me dijo, pues estas empresas japonesas o estas empresas italianas. Si quiere, con mucho gusto, mañana a la hora del almuerzo, sacamos un momento y lo llevo y lo presento. Y evidentemente ahí estaban, por supuesto, los impresores, como están buscando editores para sus... ¿Y usted aprendió de los japoneses? Y enganché e inmediatamente, entonces presenté el proyecto de Bambusa Guadua, que había hecho con Marcelo y Liliana Villegas, y me adquirieron y se llamó Tropical Bamboo, salió al mundo entero. ¿Cambió la historia un poco de la impresión y de la forma como se hacían entonces los libros para usted y para el resto de las imprentas en el país, ¿no? Yo creo que fue un ejemplo, y eso me lo han reconocido varios impresores, o sea que cuando les puse un punto muy alto en las librerías y en el mercado, eso hizo que fueran mejorando, y no me refiero a los equipos, porque los equipos siempre han existido de calidad, sino en el oficio. El problema era el oficio. Los japoneses son así, son cuadriculados, lo que tienen que hacer lo tienen que hacer perfecto, y la otra parte de la edición la tiene que hacer perfecta el otro, y el otro, y el otro. Entonces, si todo es bueno, todo el resultado es bueno. Es que tiene que ver con lo que usted decía antes, que busco lo mejor para tratar de hacer lo mejor. Lo mejor. Ahora, también dijo una cosa que es claro, los premios no cambian nada, los premios son simplemente mantenerme al día. Eso es lo que... Compararse y, sí, y de compararse mejorar cada y vez. que me comparen. Entonces, el resto no es, eso no... Pero bueno, después de más de 200 premios, realmente va sumando en la hoja de vida. Pero bueno, usted increíblemente, usted se graduó de arquitecto y con éxito, porque además estuvo becado todo el tiempo de su educación. Pero su destino y su vocación estaban en este mundo, porque por herencia, fíjese usted, por ejemplo, su abuelo materno, don Manuel José Jiménez, estuvo vinculado a un periódico. Su padre también estuvo en la Imprenta Nacional y estuvo al frente o en la etapa donde se creó la revista Semana. Así que usted traía eso como un poco en los genes, ¿no? Sí, evidentemente. El caso de mi abuelo, él era el dueño y el director y el todo de unos periódicos políticos de los años 30 que se llamaron Fantoches, Sal y Pimienta y Patria. Mi papá tuvo una litografía, fue socio mayoritario en una litografía que se llamó la Litografía Colombia, a la cual le llegó Alberto Lleras a proponerle a papá, cuando estaba saliendo de la presidencia del 46, que sacaran una revista e hicieron una sociedad, Alberto Lleras con un 40%, Benjamín Villegas con un 40% y Abdón Espinosa con un 20%. Alberto la escribía, papá la editaba y Abdón la vendía. Y así arrancó. Pero además de parte de su madre, también tuvo una herencia muy importante porque además de ese sentido estético, ella fue quien lo llevó como al mundo de la poesía, de la literatura, de la música, que también es muy importante. Esa es la gran influencia en mi vida fue mi mamá. O sea, cuando dicen este es hijo de papá o este es hijo de mamá, yo fui hijo de mi mamá. Ella era una lectora compulsiva, ella no hacía realmente otra cosa distinta a leer. Por mi casa pasaban los libros, por mi casa pasaban los escritores, pasaban los intelectuales, pasaban los directores de teatro, pasaba la gente de la orquesta sinfónica, era una mujer muy culta y me puso en el camino de los libros, me fue dejando como tentaciones en la medida en que iba creciendo, poniéndome el libro que ella consideraba que era el libro para mi edad, y me regaló ese hábito maravilloso, porque la lectura es un hábito maravilloso, es una compañía. Es decir, yo no entiendo cómo la gente no
la ha descubierto, no ha descubierto ese placer inmenso que además lo informa, que además lo nutre, que además lo cultiva, que además le da temas de conversación, en fin, y lo llevo desde entonces. Pero también en la universidad usted ya estaba trabajando en este mundo de los libros, porque usted era ya editor de una revista importante que era Lámpara, que dirigió entre otros nada más y nada menos que Álvaro Mutis, pero que tenía además unos ilustradores increíbles en esa época, como Fernando Botero, Luis Caballero, María de la Paz Jaramillo, que posteriormente fueron protagonistas de sus libros, ¿no? Sí, evidentemente tuve esa suerte, porque precisamente por esa experiencia que había tenido en el colegio, en algún momento que hubo una crisis dentro de la revista Lámpara, que era la revista cultural más importante que se publicaba en el país, hubo un problema de que había mucha gente, que había mucha nómina, y a su vez salió un ejemplar definitivamente deficiente, y la presidencia de la compañía dijo, se acaba la revista. Entonces el segundo de Relaciones Públicas, un amigo de la casa, también que murió recientemente, Fabio Henker, dijo, no, mire, yo la hago como parte de mi puesto, no hay que pagarme nada, y me consigo una persona barata que haga todo el resto del trabajo. Y entonces esa persona barata era un muchacho que tenía en ese momento 18 años, que estaba en segundo semestre de arquitectura, que sí sabía de las imprentas porque había estado en las imprentas, y que por supuesto me enfrenté, porque eso sí siempre he sido muy audaz, y me dediqué y le di una identidad que tenía mucho que ver con la gente que estaba al lado mío mientras estudiaba en los Andes. La Facultad de Arquitectura estaba en el mismo lugar, en el campito, que la Facultad de Arte, entonces permitía la relación directa con los profesores y con los alumnos de la facultad. Entonces resolví cambiarle la línea de la revista, que venía siendo más de fotografía, por una revista más de ilustración gráfica y pictórica, y fue ahí como vinculé en ilustraciones a profesores como Roda, como los Cárdenas, que ya estaban funcionando como profesores, a Ana Mercedes Hoyos, que estaba en el camino, y alumnos como mencionó usted, a María de la Paz y a muchos otros. Son muchas las historias que tiene, por supuesto, don Benjamín Villegas, pero en este momento tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos para seguir hablando de más de esa historia, pero también de cómo esos libros lujosos llegan a las escuelas públicas del país y cómo podrán estar al alcance de todos los colombianos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Entrevistas con María Beatriz.